Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 66. 4 días después, los ministros militares obligaron a Cuadros a renunciar. Fuerzas terribles se levantaron contra mí, decía el texto de la renuncia. El levantamiento popular que encabezó Leonel Brizola en Porto Alegre frustró el golpe de los militares y colocó en el poder al vicepresidente de Cuadros, João Goulart. Cuando en julio de 1962 un ministro quiso poner en práctica el decreto fatal contra la Jana, que había sido mutilado en el diario oficial, el embajador de los Estados Unidos, Lincoln Gordon, envió a Goulart un telegrama protestando con viva indignación por el atentado que el gobierno intentaba cometer contra los intereses de una empresa norteamericana. El Poder Judicial ratificó la validez de la resolución de Cuadros, pero Goulart vacilaba. Mientras tanto, Brasil daba los primeros pasos para abastecer de hierro a varios países europeos socialistas y capitalistas. La venta directa del hierro implicaba un desafío insoportable para las grandes empresas que manejan los precios en escala mundial. El entrepuerto nunca se hizo realidad, pero otras medidas nacionalistas, como el dique opuesto al drenaje de las ganancias de las empresas extranjeras, se pusieron en práctica y proporcionaron detonantes a la explosiva situación política. La espada de Damocles de la resolución de Cuadros permanecía en suspenso sobre la cabeza de Jana. Por fin el golpe de Estado estalló. El último día de marzo de 1964, en Minas Gerais, que casualmente era el escenario de los yacimientos de hierro en disputa para la Jana, escribió la revista Fortune: la revuelta que derribó a Goulart en la primavera pasada llegó como uno de esos rescates de último minuto por el primero de la caballería. Hombres de la Jana pasaron a ocupar la vicepresidencia de Brasil y 3 de los ministerios. El mismo día de la insurrección militar, el Washington Star había publicado un editorial por lo menos profético. He aquí una situación, había anunciado, en la cual un buen y efectivo golpe de Estado al viejo estilo de los líderes militares conservadores bien puede servir a los mejores intereses de todas las Américas. Todavía no había renunciado Goulart, ni había abandonado Brasil cuando Lyndon Johnson no pudo contenerse y envió su célebre telegrama de buenos augurios al presidente del Congreso brasileño, que había asumido provisionalmente la presidencia del país. El pueblo norteamericano observó con ansiedad las dificultades políticas y económicas por las cuales ha estado atravesando su gran nación, y ha admirado la resuelta voluntad de la comunidad brasileña para solucionar esas dificultades dentro de un marco de democracia constitucional y sin lucha civil. Poco más de un mes había transcurrido cuando el embajador Lincoln Gordon, que recorría eufórico los cuarteles, pronunció un discurso en la Escuela Superior de Guerra, afirmando que el triunfo de la conspiración de Castelo Branco podría ser incluido junto a la propuesta del Plan Marshall, el bloqueo de Berlín, la derrota de la agresión comunista en Corea y la solución de la crisis de los cohetes en Cuba.
como uno de los más importantes momentos de cambio en la historia mundial de mediados del siglo XX. Uno de los miembros militares de la Embajada de los Estados Unidos había ofrecido ayuda militar, material a los conspiradores. Poco antes de que estallara el golpe, y el propio Gordon les había sugerido que los Estados Unidos reconocerían a un gobierno autónomo si era capaz de sostenerse 2 días en San Pablo. No vale la pena abundar en testimonios sobre la importancia que tuvo en el desarrollo y desenlace de los acontecimientos. La ayuda económica de los Estados Unidos, de la cual por lo demás nos ocuparemos más adelante, o la asistencia norteamericana en el plano militar o sindical, después de que se cansaron de arrojar a la hoguera o al fondo de la bahía de Guanabara los libros de autores rusos, tales como Dostoyevsky, Tolstoy o Gorky. Y tras haber condenado al exilio, la prisión o la fosa a una innumerable cantidad de brasileños, la flamante dictadura de Castelo Branco puso manos a la obra, entregó el hierro y todo lo demás. La Jana recibió su decreto de 24 de diciembre de 1964. Este regalo de Navidad no solo le otorgaba todas las seguridades para explotar en paz los yacimientos de Paraopeba, sino que además respaldaba los planes de la empresa para ampliar un puerto propio a 60 millas del Río de Janeiro y para construir un ferrocarril destinado al transporte de hierro. En octubre de 1965, la Jana formó un consorcio con la Bethlehem Steel para explotar en común el hierro concedido. Este tipo de alianzas, frecuentes en Brasil, no pueden formalizarse en los Estados Unidos porque allí las leyes las prohíben. El incansable Lincoln Gordon había puesto fin a la tarea, ya todos eran felices y el cuento había terminado, y pasó a presidir una nueva universidad en Baltimore. En 1966, abril, Johnson designó a su sustituto, John Tuthill, al cabo de varios meses de vacilación, y explicó que se había demorado porque para Brasil necesitaba un buen economista. La USA Steel no se quedó atrás. ¿Por qué la iban a dejar sin invitación para la cena? Antes de que pasara mucho tiempo se asoció con la empresa minera del estado, la Compañía Vale de Río Doce, que en buena medida se convirtió así en su seudónimo oficial. Por esta vía, la USA Steel obtuvo, resignándose a nada más que el 49% de las acciones, la concesión de los yacimientos de hierro de la Sierra de los Carajás, en la Amazonia. Su magnitud es, según afirman los técnicos, comparable a la corona de hierro de la Jana Bethlehem en Minas Gerais. Como de costumbre, el gobierno adujo que Brasil no disponía de capitales para realizar la explotación por su sola cuenta.